Bienvenidos, amigos fetevidentes, a este programa de las Buenas Nuevas. Bueno, tras las huellas de Jesús seguimos aquí en nuestro programa y tuvimos la oportunidad de poder visitar, ¿cómo se llama? Ain Karim, se dice así, ¿no? El lugar de Ain la... Karem o Ain Karim Sí, el lugar donde significa la fuente del viñedo. definitivamente fue el único lugar donde había mucho verdor, muy lindo, A un pesar paisaje. de terminar el verano, que es cuando más sequía se vislumbra, ¿no? Por el tiempo y más calor, era el lugar más verde que vimos en Israel. Sí, un Aunque paisaje Haifa espectacular. también es bastante verdoso, pero aquí impresionante el verdor que había, las flores, muy bonito. Sí, el lugar donde vivía Santa Isabel con Zacarías. Yo tenía una pregunta porque casi a los pies de del monte de Ahí Ain las Karim. vistas que ustedes, perdona hermana, Sí, las vistas que ustedes están viendo ahora mismo, queridos amigos, la es subida. la subida a Ain Karim, es una loma. Abajo está la casa de Zacarías e Isabel. Ay, Y eso es lo acá, que iba a preguntar, que abajo hay una casa, pero también es está que la sí, parte de es que era arriba. toda la región. Entonces, abajo, según la tradición, fue donde ella dio a luz a Juan el Bautista. Y arriba estaba la casa. Acá es propiamente la casa era acá arriba. Mm, Aquí vemos la iglesia de la Visitación. Aquí celebramos la Eucaristía. Estas, estas vistas, aquí vemos el Magnificat en más de 60 idiomas. lenguas. Entonces, cuando uno llega a este sitio, pues uno no puede salir de ahí sin recitar el Magnificat, recordando que en este sitio la Santísima Virgen María proclamó el Magnífica. Entonces lo hicimos primero en portugués, en croata, en inglés y luego en español. Fíjense esa vista ahí espectacular, ¿no? Es un monte. Es un monte. Arriba está la iglesia de la Visitación, ahí donde estuvimos, y abajo está la iglesia dedicada a la Natividad de San Juan Bautista, el más grande de los profetas. Entonces, el Evangelio de Lucas nos dice que la Santísima Virgen fue de Nazaret a este sitio, Ain Karem o Ain Karim. Aquí la Virgen visita a su prima Santa Isabel y a Zacarías porque se entera de parte del arcángel Gabriel que su prima está encinta. Entonces, para los judíos, y todavía es así, pues el embarazo es la bendición más grande que Dios le puede conceder a una persona. Hoy día no siempre se ve así. Claro, una persona que está viviendo su fe cristiana, católica, como se debe, sabe que uno de los dones más grandes que Dios le puede ofrecer a alguien es realmente la concepción de un niño, ¿no? O de una niña. Y es un motivo de alegría. Y entre más niños tiene el judío, en los tiempos bíblicos todavía es así, más bendiciones de Dios. Entonces, claro, la Virgen se entera de que su prima está encinta, acaba de quedar encinta, cuando era estéril, era anciana, y entonces llevaban esa cruz de la esterilidad. Según el protoevangelio de Santiago, se dice que Joaquín era rechazado como sacerdote y lo miraban mal, porque aún siendo sacerdote con más razón, debía Debía tener tener hijos, muchos sí. hijos. Y se sentían pues parte de una maldición o por parte del pecado de él o de sus antepasados o parte de Isabel por el hecho de no haber podido tener niños. Se dice que después de los ruegos de Zacarías, pues que era cuidador de ovejas,
y tenía sus ovejas. Entonces finalmente el Señor oye sus ruegos, Isabel queda encinta. Perdón, estoy aquí confundiendo también con Joaquín y Ana. No, Zacarías y Isabel. Rogaba también, era sacerdote, y su mujer no había podido quedar encinta. Y estando en el templo, en su oficio, se le aparece el ángel Gabriel. Mire, esto es una prueba también del por qué Jesús sí nació a finales de noviembre o en diciembre o a principios de enero, porque dice el Evangelio de Lucas que pertenecía al turno de Abdías. Y entonces el oficio estaba dividido en varios turnos. Y como el turno a él le correspondía en el mes, bueno, aquí no puedo sacar la fecha, pero en el mes de marzo aproximadamente, ¿no? Y después viene, bueno, en este momento no tengo los datos, lo podemos dejar para otro programa. Obviamente coincide de que efectivamente Juan había nacido en el mes de junio y Jesús en el mes de diciembre. Por esto del turno, de Abdías, al que pertenecía Zacarías cuando él estaba oficiando en el templo y se le anuncia de parte del ángel Gabriel que ha escuchado su oración el Señor y su esposa va a dar a luz. Entonces, cuando la Virgen se entera de parte del ángel Gabriel, que es el mismo arcángel, que después de visitar a Zacarías, visita a la Virgen en Nazaret, entonces la Virgen de Nazaret emprende este camino hacia Ain Karim, donde vivía Zacarías e Isabel. Y entonces ahí vemos Ain Karim. Fíjense qué bonito el verdor. Y entonces la Virgen se queda aquí 3 meses en casa de Isabel y Zacarías hasta el alumbramiento. Entonces, cuando nace Juan el Bautista, es asistido por la Santísima Virgen María. Y cuando María llega aquí es donde, ¿ve? Esa iglesia que ustedes ven ahí quedaba la casa de Zacarías y Isabel. Ahí es donde la Virgen proclama el Magnificat. Bueno, ahí tuvimos la dicha también de poder celebrar la Eucaristía. Y en estos sitios, como hemos dicho, aquí, ¿qué homilía vamos a hacer? ¿Verdad? Lo que debemos dejar que sea la Biblia la que nos hable directamente de los pasos bonitos que ocurrieron en los diferentes sitios donde se visitan en Israel, ¿verdad? Donde ocurrieron esos episodios. Interesante también ver esto. Bueno, uno que está allá se da cuenta también de la distancia, como usted bien lo decía hace unos minutos, de Nazaret hasta Ain Karim, que es una distancia bastante larga, y luego llegar a Ain Karim y subir esta loma representa mucho sacrificio, que viendo también todo el recorrido que Jesús hizo de subir lomas, bajar lomas, lo imitó también de la Virgen. Jesús se la pasaba caminando, o sea, él no montaba caballo, no montaba asno, salvo aquel día en que entró en Jerusalén, ¿no? Montado en un pollino de borrica, como dice el Evangelio de Mateo. Esta es la razón por la que también San Francisco de Asís se negaba a montar caballo y los frailes que montaran caballo, porque él decía, Jesús no montó caballo, siempre iba a pie. Entonces los frailes todos tienen que ir a pie. Claro, era otra época, otra circunstancia, imagínate que hoy no podemos desplazarnos así, ¿verdad? Porque no llegaríamos nunca a celebrar la Eucaristía o los funerales donde tenemos que ir. Pero sí que a nivel histórico tenemos que comprender que nuestro Señor siempre caminaba, como también la Virgen, los apóstoles, y el otro medio de transporte era la barca. Y obviamente ese caminar representa subir y bajar lomas, cerros, pendientes, precipicios muchas veces. Pero bueno, esa era la geografía y es la geografía de Palestina, y así fue que nos llegó a nosotros el Evangelio, ¿no? Jesús caminante.
Entonces, Ain Karim es un lugar muy bonito, hermoso. A diferencia de los otros lugares en Israel que son bastante Sí. áridos, en Ain Karim un paisaje lindo. No sé si fue por el encuentro de Isabel con... o siempre ha sido así. Con no Zacarías. No, y qué bonito que en ese sitio la Virgen se queda, dice San Lucas, unos 3 meses. Probablemente pudieron ser unos 4, ¿no? Porque la Virgen quedó allí hasta que Santa Isabel diera luz. Entonces, cuando nace Juan el Bautista, es asistido por los brazos de la Santísima Virgen María. Entonces, María es patrona de las mujeres que van a dar a luz, patrona de los pediatras, patrona de los ginecólogos, obviamente. Sería interesante que en algún otro programa pueda explicarlo el turno de Abdías, De Abdías, sí, sí. para poder entender también un poco más esta parte del Evangelio, ¿no? Por supuesto. Creo que en este Cuando momento hablemos de Belén, ¿no? No hemos llegado a Belén. no hemos llegado a Belén. Ahí vamos a hablar esto porque, miren, yo respeto, ¿no? Respeto a aquellos que siguen algunos escritos místicos de algunos santos que han recibido revelaciones privadas, donde dice que Jesús nació en noviembre. También respeto lo que dicen algunos teólogos, biblistas o cristólogos que afirman de que Jesús nació en primavera, pero hay datos que no podemos tampoco subestimar y hay que prestarle atención. Y aquí es importante echar mano de la historia de los padres de la Iglesia, incluso el protoevangelio de Santiago, del mismo evangelio, cuando habla del turno de Abdías y cuál era ese turno de Abdías, en qué época correspondía, y con eso podemos sacar una fecha aproximada. Y también el dato de que hay una, como ya lo hemos dicho, hay una oveja que pare propiamente en diciembre, sí, que es propia de esta región. Entonces, que eran las que los pastores... Sí, porque a veces cuando interpretamos ese texto de Lucas pensamos, yo lo pensé así muchas veces cuando uno lo lee, que los pastores estaban cuidando las ovejas al ras. Pero eso está totalmente fuera de la usanza de los pastores en la época de Cristo y los actuales. Nunca se sacaban las ovejas a pastar de noche, jamás. Por las inclemencias del tiempo, por los lobos, los salteadores. Y las ovejas no comen de noche. Las ovejas comen de día, de noche sí, están guardadas en el redil. Entonces, como el Evangelio dice que estaban cuidando las ovejas de noche, la gente piensa que estaban las ovejas ahí de noche pastando y que no tenían redil. No, claro, todas las ovejas tienen redil, si no, no se pueden criar. Entonces, estaban en labores de parto, eso sí, de noche. Puede ser de noche, de día, en labor de parto en cualquier momento. Entonces, si están de noche con ovejas, es porque estaban ayudando a las ovejas a parir. Y hay una oveja que pare en diciembre, que es esta, la aguasi, ¿no? Solo de Palestina. Que es propia de esa región. Debemos eso es un dato. Un poco de ovejas. Eso es un dato. También alguno puede decir que, bueno, que también puede ser en primavera, que están, porque lo que estoy diciendo también se puede afirmar para la primavera. Sí, pero aquí la clave es esto del turno de Abdías. Porque entre el nacimiento de Jesús y el nacimiento de Juan Bautista hay 6 meses. 6 meses. Sí, hay 6 meses. Bueno, y corresponde el turno de Abdías cuando Zacarías se le dice que su mujer está Bueno, ya tenemos pendiente el tema de la Natividad y otros lugares ahí en Tierra Santa que nos toca visitar. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y ya regresamos. Seguimos con más. Seguimos de vuelta con más, queridos amigos, de las buenas nuevas para todos.
Bueno, ya hemos visto imágenes del lugar donde la Virgen proclamó esta oración famosa en la iglesia, que casi usualmente todos rezamos y sabemos, el Magnificat. Pero ya que ella proclamó esta oración, podemos ver también la importancia, ¿no? Se vio movida la Virgen por el hecho también tan extraordinario de Isabel, y por eso proclamó la oración, o no sé si usted nos los puede ampliar un poco más. Bueno, vamos a hablar primero del plano literario. ¿Qué es el Magnificat? El Magnificat, cuando hablamos de ese cántico, estamos hablando lo que se conoce en la literatura judía de un centón. Un centón es la composición de un poema, que puede ser también musicalizado, cuando tiene en gran parte del contenido reminiscencias de un texto del Antiguo Testamento con textos propios. Cuando con tomamos, inspiraciones propias. Con inspiraciones propias, con textos propios, con inspiraciones propias. Entonces, el Magnificat, un 60% del Magnificat son versículos de textos del Antiguo Testamento, sobre todo el Cántico de Ana. Entonces, quiere decir que la Virgen conocía el Cántico de Ana, la madre de Samuel, y ella se ve reflejada también porque las maravillas que Dios ha hecho en Ana, la está haciendo en ella. Así como Ana tuvo un hijo que fue sacerdote, ella tiene un hijo que es el Mesías. Entonces ella se configura con Ana. Segundo, el Magnificat tiene toda la estructura de un salmo o de un cántico del Antiguo Testamento. Los salmos y los cánticos tienen una estructura muy similar. Le llamamos cánticos cuando es una composición poética, sapiencial, oracional, que no forma parte del libro de los Salmos. Y ahí encontramos en el profeta Isaías, en el profeta Daniel, etc. ¿no? Por eso se le llaman cánticos. Pero pueden ser salmos, lo único que no están en el libro de los Salmos. Entonces aquí está el cántico de Ana, la madre de Samuel. Y entonces es muy parecido al Magnificat. Entonces, por otra parte, el Magnificat era un himno o un cántico, un salmo que toda mujer judía proclamaba cuando presentaba a su hijo en el templo. Entonces, toda mujer judía proclamaba un salmo cuando presentaba al niño en el templo. Entonces, aquí el Magnificat está como fuera de lugar, porque el lugar sería cuando María y San José entran en el templo. Pero ¿por qué San Lucas coloca en labios de la Virgen, además de que para mí esto es histórico, es porque Ain Karim está a las puertas de Jerusalén. Y es la primera visita que el Arca de la Alianza, que es la Virgen, porque lleva en su vientre a la nueva alianza que Dios pacta con su pueblo, es la primera visita de esa Arca de la Alianza, María que se desplaza de Nazaret hacia las puertas de Jerusalén. Entonces, anuncia la llegada del Mesías a las puertas de Jerusalén y por eso ahí María proclama el Magnificat. Es decir, aquí ha llegado finalmente la salvación a Israel. Auxilio. Entonces él, claro, dispersa a los soberbios de corazón, derriba el trono a los poderosos, exalta a los humildes. Y dice, se acordó de Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Entonces es un canto de liberación que María anuncia en las puertas de Jerusalén a el pueblo elegido que es Israel. Ahora, aparte de estos datos, que son datos teológicos y datos, ¿verdad?, de
digamos, de la estructura del cántico como tal, de aspecto literario, cuando vamos a examinar el Magnificat, que es una oración que todo cristiano católico debe conocer y rezar frecuentemente, nos damos cuenta que el Magnificat nos está presentando un proyecto de vida. O sea que el Magnificat expresa los sentimientos de la Santísima Virgen María y su vocación, qué ella hace en el mundo, para qué Dios la eligió, quién es ella. Y entonces, con ese cántico, también un cristiano puede hacer un proyecto de vida similar al de la Santísima Virgen María y configurarse con el proyecto de vida de María. O sea que María su vida la hace oración y la oración la hace vida. Entonces hay que tomar el Magnificat y desarrollarlo. Entonces el Magnificat como tal, se dice Magnificat como comienza este cántico en latín, ¿no? Mi alma magnifica al Señor, ¿no? Engrandece mi alma al Señor, sería la traducción literal en español. Proclama mi alma la grandeza del Señor, o mi alma engrandece al Señor, alaba al Señor. La primera parte es un reconocimiento de la grandeza de Dios, de la majestad de Dios, como el Padre Nuestro. El Padre Nuestro, la primera expresión es ensalzar a Dios. Y luego viene un reconocimiento de las maravillas que Dios hace en su persona. Entonces María, a través del Magníficat, nos enseña a reconocer también a nosotros, ella como madre y como maestra de vida espiritual, nos enseña a nosotros a reconocer también las maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Es un cántico de agradecimiento. Y como María está llena del Espíritu Santo, porque el mismo Evangelio de Lucas nos dice que cuando la Virgen se aproxima a Isabel y saluda a Isabel, Isabel de inmediato quedó llena del Espíritu Santo. Es el primer Pentecostés, después del de María. O sea, fuera del de María, porque María es la Madre de Dios. Es el primer Pentecostés de una persona común y que se da ese Pentecostés gracias a la intercesión de María que porta a Jesús. Cristófora, ¿no? María la que porta a Cristo. Entonces, la Virgen dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Fíjate, dos versículos que exaltan a Dios. Y luego viene a expresar qué es lo que Dios hace en ella. Yo digo que para nosotros conocer la grandeza de la Virgen, y luego va a hablar de la grandeza que Dios hace en su pueblo, en la historia de su pueblo. Porque María no está desencarnada de una realidad histórica. Entonces, como María ve y sabe las maravillas que Dios hace en ella, María ve y sabe también las maravillas que Dios hace en su tierra y en la historia de salvación. Entonces, vamos a ver eso, ¿no? Dos momentos de alabanza al Señor y luego, ¿qué es lo que ella dice acerca de lo que Dios hace en ella? Y a través de eso podemos darnos cuenta quién es María. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Y luego ya viene la parte de Dios, su nombre es santo, su misericordia llega a sus fieles de generación en generación, él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios del corazón. Que en su mayor parte sí, alabanza. Claro, en todo el Magníficat es un cántico de alabanza, pero primero Dios como tal, luego lo que hace en ella, y lo que hace. Luego lo que es Dios en sí y luego lo que hace en su pueblo. Entonces es interesante estudiar el Magníficat, porque al estudiar el Magníficat conocemos la intimidad de María, el corazón inmaculado de María. Es decir, que el Magníficat expresa los sentimientos profundos de la Madre de Dios y a través de esos sentimientos obviamente podemos conocerla a ella. Es cierto que la Biblia no nos dice mucho de la Virgen, pero con lo que nos dice es suficiente para saber el lugar tan especial que ocupa en la historia de la salvación, ¿no? Así es.
Así que después de Cristo, la persona más importante en la historia de la salvación es la Santísima Virgen María. Está por encima de Abraham, de Moisés, de todos los patriarcas, de todos los profetas, por encima de San Pablo, por encima de Pedro, por encima de todos los apóstoles, de todos los papas y de todos los santos. Porque Dios le encomendó a ella y a San José la educación de su hijo en la tierra, y le encomendó a María de una manera particular también la encarnación. Es decir, Dios se encarna, Dios se hace hombre por la participación de la Virgen María. Entonces la Virgen lo tiene en su vientre 9 meses, al Salvador, nuestro Redentor, luego lo da al mundo y luego lo educa con San José y lo acompaña hasta la cruz y luego en la resurrección y en Pentecostés. Porque si María está en el cenáculo y está en el Vía Crucis, claramente eso aparece, que lo acompañaba, ¿no? Es obvio que María estaba en la Pascua de Cristo, también la experiencia de la resurrección, del cual Lucas lo certifica con la presencia de María en Pentecostés, pero los que estaban en Pentecostés eran los que habían tenido el encuentro con Cristo resucitado. Impresionante. Bueno, yo creo que ha sido una lección bastante clara, ¿no? Y aprender a valorar esta oración, también que la podemos hacer nuestra para alabar las maravillas del Señor en cada uno de nosotros. Ya llegamos a la parte final del programa. Usted siga ayudándonos con sus oraciones y donaciones. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.